Buen día, el día de hoy estaré presentando el siguiente tema llamado rediseño organizacional. En breve les daré alguna definición de lo que es un rediseño organizacional, el cual se define como un proceso en el cual los gerentes toman decisiones para una nueva estructura organizacional en donde pueden considerar otra estrategia de organización. Siendo así, los miembros de la organización ponen en práctica dicha estrategia. El diseño organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos. Por un lado, hacia el interior y por el otro lado, hacia el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Entendiendo a su definición, si observamos a una empresa en donde es necesario que se realice un rediseño organizacional, normalmente ¿quiénes son los que toman decisiones? Toman decisiones las personas tales como los dueños, los gerentes, algún administrador, etc. Ellos toman la decisión de realizar un rediseño por la misma necesidad ¿de quién? De la empresa. Dicho diseño lo pueden ir aplicando mediante una estrategia, observando desde su núcleo, que en este caso es la empresa, que es el interior, hacia el exterior, para ver, en este caso, cómo se encuentra tan competente esa empresa. Aquí menciona que algunos gerentes y autores buscan cómo realizar un cambio, sobre todo en la administración, mediante una serie de principios para crear una estructura organizacional que funcionaría bien a todas las situaciones. Algunos autores mencionan, tal como Max Weber, Frederick Taylor y Henry Fayol. Ellos fueron los principales contribuyentes en el llamado enfoque clásico para diseñar algunas organizaciones. En breve les mencionaré. Enfoque del diseño organizacional. Hoy estudiaremos algunos de estos enfoques, como cuáles, como el enfoque clásico, el enfoque tecnológico de las tareas, el enfoque ambiental y la reducción de tamaño. Dentro del enfoque clásico, aquí menciona que se pensaba que las organizaciones más eficientes y eficaces tenían una estructura jerárquica en la cual los miembros de la organización y sus acciones eran guiados por un sentimiento de obligación. ¿Con quién? Con la organización y por ende con una serie de reglas y reglamentos racionales. En un enfoque clásico o común, por decirlo así, observamos que las grandes empresas realizan o tienen ciertas políticas, reglas y reglamentos que se deben de llevar a cabo dentro de la empresa. Si observamos esta imagen en donde vemos que es una empresa grande, que es una empresa que cuenta con ciertas reglas y políticas. ¿Para qué? Para realizar sus actividades. Y está diseñada con ciertos departamentos, los cuales la mayoría de los departamentos cuentan con alrededor de 8 a 10 personas, en donde ellos pues realizan ciertas actividades, pero quienes los dirigen pues son los gerentes o algún administrador. Este es un enfoque clásico que normalmente lo llevan ciertas empresas. Ahora veremos un enfoque clásico tecnológico de las tareas. El enfoque tecnológico de las tareas para el diseño organizacional surgió, aquí menciona que algunos años, en los años 70, interviene una serie de variables internas de la organización que son muy importantes.
¿Por qué son importantes? Bueno, porque dentro del diseño organizacional, pues nosotros marcamos ciertas variables de organización en el cual ¿quién es el que delega ciertas funciones? Bueno, si hablamos de una empresa que cuenta con 3, 4 o 5 departamentos, pues bueno, él es el que delega ciertas funciones de lo que van a llevar a cabo y van a poder realizar. Si observamos la imagen, podemos verificar que el administrador es el que fija ciertos objetivos de qué, de ver hacia dónde vamos a llegar y hacia dónde queremos llegar a la meta. Ahora, dentro de una organización siempre es bueno diseñar ciertos procedimientos como cuáles, como ver cómo se van a realizar las actividades, en qué las vamos a realizar, cuál es el tiempo que le vamos a dar, de qué manera vamos a ejecutar ciertas órdenes. También podemos verificar que uno de los puestos que la imagen nos muestra es la capacitación. ¿La capacitación de quién? De un personal. Del personal, cuando nosotros captamos algún personal que quiera laborar en alguna empresa, deberá ser debidamente capacitado y adiestrado para sus futuras actividades. Tal es el caso de un trabajador que quiere realizar ciertas actividades, pero para que las ejecute tenemos que dar una capacitación, por ejemplo, de cómo se maneja el sistema. Quizá nos pregunten si tiene experiencia, probablemente sí, pero sabemos que en todas las empresas normalmente al realizar las actividades son de diferente forma. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vincularlo? ¿En dónde? En el área, dentro del ámbito, en este caso o del círculo de la empresa. Lo podemos vincular con el personal de una manera que lo hagamos sentir que pertenece a, dándole ciertas facilidades, darle la confianza para que pueda preguntar o analizar dicha información y así tener los resultados esperados. ¿Quiénes son los que velan por esta información? Pues bueno, a quienes les exigen de alguna manera un resultado, pues son a los administradores. Si su equipo o sus integrantes de los que pertenecen a la empresa no dan resultados o no dan el rendimiento requerido por parte del administrador, en este caso el administrador no podrá dar ningún resultado que conlleve a la empresa a hacer que tenga más crecimiento tanto dentro de la empresa como afuera. Ahora, hablaremos del enfoque ambiental. Cuando hablamos del enfoque ambiental, pues utilizamos dos sistemas llamados mecanicista y orgánico. El sistema mecanicista se dice que las actividades se componen en todas las tareas asignadas por separado, mientras que el sistema orgánico es más probable que las personas trabajen en forma de grupo. Es decir, cuando hablamos de un enfoque ambiental y tenemos nosotros un departamento en el cual estamos desarrollando todas las actividades, normalmente vamos a sentir que esa información va a ser o ese trabajo es mucho para una sola persona. Entonces ahí empieza a crearse un conflicto. Pero no lo debemos de ver así. ¿Por qué? Porque hoy en día las grandes empresas captan personal. ¿Para qué? Para que desarrolle toda esa habilidad que dice tener. Cuando se trabaja
por equipo, pues normalmente existen una lluvia de ideas, algunos objetivos, quizá nos programemos para poder realizar un mejor trabajo o dar un mejor resultado. Ahora, también hablando del enfoque ambiental, del que allá afuera pueden visualizar, en este caso a la empresa, hablamos también de la responsabilidad que tiene la empresa con el medio ambiente, ¿sí? Con la responsabilidad social, esa es la que va a impactar dentro de un mercado. Ahora hablaremos de los tipos de estructura. Los tipos de estructura son tres, que son por función, por producto y por mercado, o en una forma de matriz. Primero hablaremos de tipos de estructura organizacional, cómo y cuál es su definición. La estructura organizacional se refiere a la forma en cómo se dividen y agrupan o coordinan las actividades de la organización, ya sea entre gerentes, los empleados o gerentes y subgerentes, y entre empleados. Normalmente los departamentos de una organización se pueden estructurar de manera formal, y para esto cuenta con estos tres tipos de estructura básicos que les acabo de mencionar. Observando la estructura funcional, vemos en esta imagen que se muestra que es una empresa pequeña que contiene un director, tiene una secretaria o un asistente gerencial, y cuenta esta empresa con 3 departamentos. Esos 3 departamentos tienen que dar respuesta al subdirector. Para ello, nosotros vamos a ir viendo que en cada departamento, por ejemplo, en el departamento de coordinación administrativa, ahí podemos observar que es un departamento administrativo que corresponde tanto a un contador como al de recursos humanos, como al de crédito y cobranza, etc. En ese departamento tendrán que realizar ciertas actividades de las cuales le va a delegar el administrador. El administrador al mismo tiempo tendrá que rendirle cuentas o dar ciertos resultados ¿a quién? Al director. Así es como se manejan esta parte de las estructuras funcionales, y es como de alguna manera podemos identificar esta estructura. Por un lado, la estructura funcional, contamos con el personal administrativo, y por el otro contamos con el personal operativo. ¿Quiénes pueden ser los de una operación en una empresa? Quizá la recepcionista, algún mecánico, quizá el agente de ventas, los de procesos, etcétera. Ahora veremos la estructura por producto o por mercado, y en esa se define por división, porque se reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y comercializan de un producto o un grupo relacionado de productos. Observando la imagen que les adjunté, pues todos están en constante capacitación. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola normalmente cuando capta personal, pues es sometido, por decirlo así, a una capacitación, a una adiestración, siempre y cuando quiera o vaya a pertenecer a la empresa. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, de evitar algún riesgo de trabajo, de acelerar el crecimiento, puede ser de la producción o dependiendo al departamento que vaya a estar. Y es importante que la empresa siempre esté en constante
capacitación con sus trabajadores, precisamente para quitar tiempos muertos, para evitar que su producción tenga algún error, que pueda acelerar los procesos de producción, también para darle mantenimiento y servicio a quienes, a sus máquinas, equipos, etcétera, ¿sí? Para ello, en el caso de la participación de todas las personas que están en la producción, pues existe una persona quien los va guiando acerca de cómo van a realizar ciertas actividades. Ahora veremos la estructura matricial. La estructura matricial también es llamada como sistema de mando múltiple, porque es un producto híbrido que trata de combinar los beneficios de los dos tipos de diseño y al mismo tiempo evita inconvenientes. También se dice que cuenta con dos tipos de estructura matricial al mismo tiempo. Hace un momento les mencioné como ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola sabemos que es una empresa multinacional, una empresa en donde seguramente debe de contar con diversos organigramas de organización, en donde establece ciertos puestos, ciertas delegaciones a algunas empresas pequeñas que corresponden a la misma empresa Coca-Cola, y para ello pues ocupan esta parte de la estructura matricial. Quizá puedan tener diferentes organigramas en donde establezcan ciertos puestos, en donde puedan verificar ellos qué personal tienen, quizá observar de alguna manera si tienen exceso de personal, si es necesario remover ciertas personas a algún departamento con la finalidad de mejorar, ¿sí? También lo pueden realizar para hacer escalar a ciertas personas, al mismo tiempo para hacer crecer su empresa. Ahora vamos a analizar alguna estructura que también se lleva en la administración, como es el downsizing. Se dice que este surge en los años 80 en una compañía de Estados Unidos y que nace la necesidad de recortar personal, replanteando objetivos y al mismo tiempo la competencia y lograr una permanencia dentro del mercado competitivo. En la reducción del tamaño y costos de organización, así como el rediseño de los procesos de trabajo. Existen algunos objetivos, tales como sacar a la empresa en un momento de crisis, disminuir costos de personal, aumentar el rendimiento del costo de personal, reducir voluntariamente su tamaño y el despido de su personal. ¿Qué nos menciona? Bueno, aquí menciona que en un trabajo competitivo, por ejemplo, Coca-Cola, cuando Coca-Cola en la ciudad de Iguala decidió cerrar una planta, pues ¿qué es lo que pasó? Es que esa empresa quizá no estuvo dando los rendimientos o las ventas que necesitaba, entró en un momento de crisis en donde no les importó reducir los costos, en este caso de personal, o más bien disminuir su flotilla, porque realmente despidieron a la mayor parte del personal. Quizá algunos los movieron en algún lugar o los pudieron reubicar, pero que en este caso que pidieron es
que el personal rindiera más, que diera más de lo que estaba trabajando quizá aquí y por ende quizá con el mismo sueldo. Ahora, redujeron su tamaño y para ello pues dieron paso al despido del personal. Hoy lo que está pasando con el virus, ¿qué sucede con las grandes empresas? Las grandes empresas van a reducir esa parte de su personal, van a reducir parte de sus servicios y entonces ahí van ellos a reducir ciertos costos que finalmente se convierten en un gasto para la empresa, pero esperemos que todas las empresas no se vean tan afectados y mucho menos el personal. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta parte del downsizing? La ventaja es que la empresa puede deducir costos, que en este caso representa un gasto para la empresa, puede incrementar la productividad con la gente o el personal que tienen, también puede ser más ligera y más flexible en cuanto a ¿qué? En cuanto a sus pagos, en cuanto a los servicios que puede proporcionar, etcétera. Puede hacer la diferencia entre desaparecer o permanecer dentro del mercado. Sigue permaneciendo. Coca-Cola es una empresa multinacional que se ha posicionado dentro de las mejores empresas y sigue cosechando. En este caso sigue permaneciendo en un mercado competitivo. ¿Cuál es su desventaja? Pues es que va a aumentar el desempleo y aumentó el desempleo. Pérdida de capital, tendrá ciertas críticas por el despido y puede tener pérdida de confianza. ¿Con quién? Con los trabajadores, porque los trabajadores quizá ya no van a ver esa empresa que es una empresa que con ciertas reglas, con ciertas cosas que se respetaban dentro de. Ahora, veremos en breve el outplacement, que es colocar fuera de. ¿Qué significa esto? Se dice que el outplacement se maneja con demasiada frecuencia dentro del mundo empresarial, muy específico en el área de recursos humanos, la cual se define como el conjunto de procedimientos que se ejecutan en una empresa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ayudar a los colaboradores que por motivos de reestructuración, como en el caso de Coca-Cola, o en alguna fusión o adquisición de la empresa, han sido destituidos ¿de qué? De sus funciones. ¿Qué hacen las grandes empresas que se dedican al outplacement? Brindan apoyo psicológico, apoyo emocional, orientación profesional, facilitan el diálogo y la negociación ¿de qué? De un despido. Normalmente cuando las grandes empresas nos despiden, pues nos queda, pensamos inmediatamente en qué vamos a hacer. Encontraré un nuevo trabajo, me contratarán, seré apto en nuevos trabajos, etcétera. Normalmente esto se vuelve preocupante, pero esta empresa lo que hace es dar asesoría a algunos, en este caso colaboradores que hayan sido despedidos, con la finalidad de que el impacto sea menor y que quizá en algún momento esto los ayude a colocarse en algún trabajo en donde también les puedan facilitar los mismos beneficios que pudieran tener en la otra empresa. Es todo por el momento. Les dejo la bibliografía en donde pueden verificar la información que les acabo de mencionar, y vamos a agregar también una retroalimentación en Classroom en donde veremos diversos ejemplos
también les dejo un tutorial de apoyo y para esto vamos a hacer un resumen del tema. Gracias.